palabra viva en el corazón, luz divina y salvación. Magda habla con razón. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que te encuentres. Que el Señor te bendiga, que la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros, que su rostro resplandezca sobre nuestras vidas el día de hoy. Un día maravilloso que ha hecho el Señor para gozarnos en su presencia y para seguir esta tarea maravillosa de extender su reino. Le doy gracias a Dios por este tiempo y gracias a Dios por estos hombres y mujeres que nos ayudan a extender el reino. Seguimos en este estudio exhaustivo del libro de Efesios. Lindo el libro, lindo libro que nos ayuda, como decía en el primer capítulo, a entender que somos el cuerpo de Cristo y como cuerpo con un poder, con una autoridad, con un diseño perfecto para cada uno de nosotros, una predestinación para cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Así que en esta tercera parte vamos a abordar un tema importante que es la identidad, pero antes quería hacer un poquito de recuento del capítulo número 2, de la parte número 2, donde terminábamos este capítulo número 1, donde habla de que somos el cuerpo de Cristo, que estamos completos en Él, que no tenemos falta de ningún don, que hemos sido completados por su gracia. Bendito sea el Señor. Así que nuestro propósito es extender el reino a partir de ese poder que tenemos como cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que entender que en Primera de Corintios capítulo 2, él habla de que él opera de su espíritu a nuestro espíritu. Si usted medita en Primera de Corintios capítulo 2, del verso 6 al verso 16, encontramos cómo Dios opera de su espíritu a nuestro espíritu. Por eso es tan importante, por eso es que el apóstol Pablo ora para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, porque a partir de ese espíritu de sabiduría y revelación que él deposita en nosotros, pues se abren los ojos del entendimiento y empieza Dios a hacer un trabajo con nosotros de una manera poderosa, donde nos damos cuenta que ahora somos la plenitud de Cristo. Como cuerpo de Cristo, tenemos la plenitud de Cristo, estamos llenos en Él y podemos ir en ese proceso y en ese poder, en esa autoridad que Dios pone en cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo. Así que en esta tercera parte, en el capítulo 2, vamos a hablar de la identidad. Nuestra identidad es transformada por la gracia. Nuestra identidad es transformada por su gracia. Mire qué lindo. Capítulo 2, versos del 1 al 3 de Efesios dice: y él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo nos está dejando ver en estos 3 versos que nosotros podemos estar en este mundo, pero tenemos que entender que este mundo espiritual en el que nos movemos, existen 2 fuerzas, la fuerza del bien y la fuerza del mal, y que nosotros estábamos muertos, estábamos allá en el mal. Algo que es importante que la iglesia entienda y que aquellos que están al sonido de mi voz que aún no pueden entender cómo es esto de que ahora como hijos tenemos algo diferente. Esto es maravilloso porque dice que estábamos en otra vida.
Estábamos muertos en delitos y pecados antes de Cristo. Estábamos en ese mundo muerto, en ese mundo espiritual del mal. Existe el bien y existe el mal, el bien dirigido por Dios y el mal dirigido por el enemigo de nuestra alma, que es Satanás y sus demonios. Ahora bien, usted dirá, pero bueno, yo no ni robo, ni mato, ni miento, ni hago nada, y yo nunca he aceptado a Cristo. Bien, entonces te puedo decir que estás justificado delante de Dios, como dice Romanos capítulo 10, pero te falta algo importante, ser hecho hijo de Dios. Hasta aquí crees en Dios, pero no tienes al poder de Dios. Por tanto, estás siendo influenciado por las ideas del mal, por el poder del mal, porque nosotros existen dos reinos, como decía, es el bien y es el mal. ¿A cuál de los dos perteneces? Recuerdo que un día estuve ministrando a un señor que había sido gay por 48 años que tenía este hombre. Y el Señor me dio una palabra y la palabra era, bueno, tú crees en Dios, pero no conoces a Dios. No conoces a Dios porque para conocer a Dios tienes que conocer la Biblia. Tú no conoces la Biblia, no sabes cómo Dios piensa, no sabes lo que Dios demanda de ti, no sabes lo que dice Dios de tu condición como hombre o con esa desviación que tú has tenido en tu vida. Tú no lo sabes porque no conoces la palabra de Dios. Cuando conocemos la palabra de Dios, conocemos el corazón de Dios, conocemos cómo Dios piensa, cómo Dios quiere que actuemos, cómo Dios quiere que hagamos. Así que mientras estábamos allá, estábamos muertos en delitos y pecados porque no hay ley que te dirija al bien si no conoces la palabra de Dios. Así es que nosotros podemos decir que nosotros tenemos el privilegio de ser hijos de Dios porque simplemente hemos aceptado el sacrificio de Cristo y lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. Y yo le decía a este hombre, si tú no conoces cómo Dios quiere que tú actúes, ni que Dios piensa de tu condición o de tu manera de ser, de actuar, pues ¿quién está dirigiendo tu vida? Si no la dirige Dios, si no haces la voluntad de Dios, y estás haciendo y te estás haciendo tu propia voluntad. El Proverbios capítulo 3 dice que no seamos sabios en nuestro propio entendimiento. Recuerdo Zacarías dice que no es con fuerza ni con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo. Para nosotros poder decir que somos hijos de Dios y que estamos en el reino del bien, aun cuando pequemos, aun cuando fallemos, estamos en el reino del bien. Entonces tenemos al Espíritu Santo que nos puede guiar, nos puede dirigir. Y sabe, este hombre reaccionó y se dio cuenta que él estaba siendo dirigido toda su vida por Satanás y sus demonios y que ellos habían sido capaces de cambiarle aún sus gustos. Qué tremendo, porque Dios no hace nada imperfecto. Dios nos crea hombre y mujer. Así que si este hombre había sido por 48 años engañado y había sido gay, tenía una vida de matrimonio como gay, en ese momento en el que el Espíritu Santo abrió sus ojos y pudo ver su condición porque él nunca estuvo en el bien, siempre estuvo guiado por el mal. Pues así pueda que muchos de nosotros estemos todavía en ese mal. Dice, y les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en delitos y pecados en los cuales anduvieron en otro tiempo. Nosotros todos, a menos que hayamos nacido dentro de un hogar cristiano, podemos haber estado en esa corriente del mal todo el tiempo, ¿verdad? Pero bendito Dios si naciste en un hogar cristiano y te mantuviste, porque muchas veces los jóvenes en su edad de teenager, en su edad media, pues entonces de juventud, se pierden y se van al mundo, aunque pueden regresar, pero se pierden y empiezan a seguir la corriente del mundo. Nosotros todos antes seguíamos la corriente del mundo, que dice que está conforme a la potestad del aire, al príncipe de la potestad del aire. Jesús dijo
que el príncipe de este siglo era Satanás y sus demonios. Así es que en ese tiempo estábamos perdidos, pero ahora el Espíritu Santo que llega a nosotros nos empieza a dar el poder, nos empieza a abrir los ojos del entendimiento y podemos empezar a hacer cosas que nunca antes habíamos hecho. Podemos dejar de hacer otras que quizás pudimos estar batallando con ellas por muchos años y en nuestra fuerza nunca lo pudimos dejar, pero ahora con Cristo podemos despojarnos de esas cosas, porque antes éramos hijos de desobediencia, ahora estamos en Cristo, ¿verdad? Todos nosotros podíamos haber estado guiados por los deseos de la carne y haciendo la voluntad de la carne, pero ahora, porque éramos hijos de desobediencia, ahora nosotros podemos ser diferentes porque tenemos a Cristo en nuestros corazones. Y es claro que ese mundo se mueve, en ese mundo espiritual se mueven estas dos potencias, el bien y el mal, cada uno dirigido por su poder, el poder de Dios en el bien y el poder de Satanás en el mal. Mientras no llegamos a rendirnos a Jesús, pertenecemos a ese mundo, que es dirigido por el príncipe de este siglo, que es Satanás. Cuando llegamos a Jesús, somos perdonados, lavados por su sangre, trasladados del mal al bien. Recibimos la vida de Dios, el Zoé de Dios, esa palabra que nos ayuda a entender que hay una vida en abundancia, como dijo Juan 10:10. Dice que el enemigo vino a matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dice Jesús. Así que hay una vida sobrenatural que comienza a operar en nuestras vidas. Los que aún no aceptan a Jesús pueden ser muy buenas personas, pero están alejados del reino de Dios porque no conocen a Dios, están alejados del reino de Dios, siguen en la corriente del mundo, sin discusión pertenecen al reino de Satanás, lo hemos demostrado, el bien y el mal, si no hace la voluntad de Dios, si no sigue los parámetros, las ordenanzas que Dios da en su palabra, pues estamos en el otro mundo, porque Jesús es la puerta. Él nos da el acceso al reino de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través del Hijo, dice Juan. Así es que cada uno de nosotros tenemos acceso al reino de Dios a través de Jesús. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es que por eso, aunque tengan todo lo material, ¿sabe? Puede toparse con personas, encontrarse con personas que tienen todo lo material, pero sin embargo no hay fe, sin embargo no hay paz. Hay una vida que está siendo atormentada o quizás puede tener todo lo material del mundo, pero ese gozo, esa fuerza sobrenatural que puede operar a través de nosotros por el poder del Espíritu Santo, esa fuerza son solo fruto del Espíritu Santo. Ese gozo, esa paz no pueden asistirte, no pueden estar en tu vida porque no tienes a Cristo en tu corazón. Por eso, cuando lo pierden todo, se pierden, incluso atentan hasta contra su propia vida. Así es que hemos visto muchos ejemplos, muchas personas de mucho dinero que terminan quitándose la vida, porque hay un poder sobrenatural que nos ayuda a tener paz, dominio propio, benignidad, bondad. Estos son frutos del Espíritu Santo, estos frutos del Espíritu Santo que operan en nosotros porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Así es que necesitamos, por la carne y por Satanás, que eso llega para matar, robar y destruir, sabemos que si no tenemos a Cristo estamos de ese lado. Así es que Dios nos hace reflexionar y ver de dónde nos ha sacado, de dónde, qué beneficios tenemos como una vida en abundancia, con una paz, con un gozo en nuestros corazones. Romanos capítulo 2, del 5 al 11 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio, del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Estamos en Cristo o estamos en el mundo? Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria
honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Esto me quiere decir tanto el judío como el griego, el que está en Cristo como el que está en el mundo. Va a haber tribulación y angustia si no haces el bien. Dice, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Él no hace acepción de personas, porque no hay acepción de personas para con Dios. Así es que nosotros estamos viendo que hay un juicio que va a venir sobre la tierra, que es en esta tierra donde lo vivimos, si hacemos el bien o hacemos el mal. Los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, le doy gloria a Dios por eso, porque podemos producir ese fruto del Espíritu Santo que nos llena del amor de Cristo, que podemos pensar como Él piensa. Por eso es que decía en Primera de Corintios 2, volviendo un poquito atrás, que Él opera de su espíritu a nuestro espíritu, de tal manera que Él acomoda lo espiritual a lo espiritual y nos hace pensar, nos hace tener la mente de Cristo. Termina diciendo el verso 16 que nosotros tenemos la mente de Cristo. Podemos juzgar al mundo, pero el mundo no nos puede juzgar a nosotros porque nosotros tenemos ese poder sobrenatural. Tenemos que vernos en esa identidad. Tenemos que ver esa identidad que tenemos en Cristo. Ahora tenemos la mente de Cristo. Podemos pensar como Él piensa, actuar como Él piensa, desechar lo que Él desecha y amar lo que Él ama. Esa es nuestra identidad ahora en Cristo. En los versos del 4 al 7, Efesios 2, versos del 4 al 7 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué lindo. Por gracia sois salvos. Aunque estábamos muertos en delitos y pecado, aunque estábamos fuera del plan de Dios, ahora por su misericordia nos ha atraído a Él, nos ha hecho uno con Él, por su gran amor con que nos amó. Dice que aún estando nosotros perdidos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Bendito sea el Señor por su sacrificio, por esa bondad, por ese amor con que nos ha amado, ese amor eterno, ese amor que nos hizo llegar a Él para que podamos ver esa luz admirable. Bendito sea el Señor. Y no solamente esto, porque el verso 6 dice, y juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Él. Así es que nosotros no estamos solamente salvos por ser salvos, para tener una vida eterna solamente, sino mire esto tremendo, ahora estamos juntamente sentados, lo vimos en el capítulo 1 del 16 en adelante, como ese poder sobrenatural que resucitó a Cristo de los muertos, en el verso 11, 20, 21, dice que ese mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos hoy habita en cada uno de nosotros. Y asimismo nos hizo sentar juntamente con Él, nos resucitó y nos sentó allí a la diestra del Padre, juntamente con Cristo. Ahí te tienes que ver en esa identidad, que tú tienes poder, autoridad, porque Cristo está en ti y tú estás en Cristo, sentado a la diestra del Padre. Bendito sea el Señor. Qué lindo. Allí estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y mire para qué. En el verso 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así es que tenemos un propósito eterno, tenemos una predestinación, lo vimos desde el capítulo 1. Hemos sido escogidos desde el vientre de la madre para tener ese poder sobrenatural que opera en nosotros y a través de nosotros, porque por su gracia, no solamente para tener esa vida eterna, sino para que desde esa posición de autoridad, de esa posición
posición espiritual donde estamos sentados en el espíritu, allí arriba donde está el trono de Dios, ahí estamos tú y yo sentados para desde ahí sojuzgar la tierra. No lo dio Dios desde el principio de la creación en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el verso 26, dice que nos hizo a su imagen y semejanza y le dio el poder al hombre para sojuzgar la tierra y lo que en ella hay. Así que tú y yo, por medio del sacrificio de Cristo, estamos sentados a la diestra del Padre, allí en lugares celestiales, para desde ahí gobernar en el mundo espiritual. Nos ha dado poder y autoridad para sojuzgar en el mundo espiritual. Bendito sea el Señor, para que el mundo conozca la bondad de Dios, para que el mundo conozca ese bien de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo puede producir en nosotros ese espíritu de bondad, de benignidad, porque ahora empezamos a hacer el bien todo el tiempo. Empezamos, la Biblia dice que pagues el mal con el bien. ¿Cómo lo podrás hacer? Solo por medio del Espíritu Santo. Así que en estos versos se hace una comparación también del antes de Cristo y después de una vida en Cristo. Solo el amor de Dios, que no miró nuestra condición, nos puede salvar y darnos una nueva vida y llevar a darnos una posición de poder y autoridad como esta. Estábamos muertos espiritualmente antes de Cristo, pero ahora hemos resucitado con Cristo. Estamos sentados a la diestra. Mira lo que dice Romanos del 1 al 10. Romanos capítulo 6 del 1 al 10 dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si estás rendido delante de Dios, tú no puedes volver a pecar. Dice, ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva, en una vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también, bendito sea el Señor, lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora estamos en esa identidad donde nos identificamos con Cristo, donde sabemos que tenemos el poder y la autoridad, tenemos todo el poder para negarnos al pecado, tenemos el poder del Espíritu Santo que nos ayuda a mantener ese dominio propio como fruto del Espíritu, esa mansedumbre como fruto del Espíritu, perdón. Así es que nosotros estamos llenos, completos en Cristo. Bendito sea el Señor. Dice el verso 7, porque Él ha muerto, ha sido justificado del pecado. Porque Él ha muerto, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. No puede volver a morir. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Nosotros vivimos para Dios, así como Cristo murió y vive para Dios. Estamos muertos en el pecado murió, ese cuerpo pecaminoso ya murió, porque nuestra unión con Cristo, ahí estamos sentados en ese lugar de autoridad para negarnos y por la diestra del Padre que está gobernando juntamente con Cristo por medio del Espíritu Santo que está en nosotros, dándonos vida y poder para negarnos a ese pecado. En el verso 7, Dios nos ha resucitado y posesionado en ese lugar de autoridad y poder para que hoy y en todos los tiempos el mundo conozca, para que nosotros tengamos el poder de exhibir y probarle al mundo quiénes somos y que no nos ha dado y que nos ha dado por medio de Jesús ese poder, esa identidad como hijos de Dios. Así es que bendito sea el Señor. Hemos visto el poder de Dios obrar en nuestra vida en el verso 8 y 9 de Cristo.
del capítulo 2, vemos que aquí podemos comprender la gracia de Dios. Los versos 8 y 9 de Efesios dicen así, y se los voy a repetir porque es necesario que lo tengamos claro. Bendito sea el Señor. Los versos 8 y 9 dice la palabra que nosotros, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Qué interesante, no por obras para que nadie se gloríe. Así que en estos dos versos, en el verso 8 y 9, podemos comprender la gracia de Dios, podemos comprender su bondad, el favor inmerecido y el amor perdonador que no importa tu condición, no importa lo que hayas hecho antes de llegar a Cristo, incluso después de Cristo, si has cometido pecado y te has arrepentido y has buscado su presencia y no has vuelto a ese pecado, entonces no importa tu condición, tan solo por creer en el sacrificio de Cristo, tan solo porque digas me arrepiento y nunca más vuelvas atrás, entonces nosotros podemos ver esa mano de Dios obrar en nosotros. Tienes ese regalo, tienes ese regalo, esa garantía de tu salvación. El único medio para obtener la justicia de Dios es Cristo, que nada que puedas hacer ahora, ningún sacrificio humano puede darnos salvación. No se trata de que nosotros hagamos buenas obras para tener salvación. No, no, eso es un error. Nosotros estamos llamados a hacer el bien todo el tiempo, hacer buenas obras todo el tiempo. Incluso hablaba ahorita de que la palabra dice que paguemos el mal con el bien. En todo tiempo hacer bien. Estamos llamados a hacer el bien en todo tiempo, pero eso no quiere decir que eso garantiza tu salvación. Tu salvación solo la garantiza aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Bendito sea el Señor. Así que podemos ver a Cristo en todo su esplendor en este tiempo porque nosotros hemos aceptado a Cristo, porque sería Dios injusto si nuestra salvación fuera por obras. Escuche bien, sería Dios injusto, porque el que puede hacer más obras, el que puede dar más dinero para una obra de una iglesia, para el reino de Dios, entonces tendría más derecho a la salvación que los que no pueden dar nada. No, 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 Dios no es un Dios de injusticia, Dios es un Dios de justicia. Y Dios dice que no es por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Tú y yo estamos llenos del poder de Dios. Tú y yo somos salvos, pero no es por obra. No es por obra, es para hacer buenas obras. Tú y yo somos salvos para hacer buenas obras. Tú y yo estamos llenos del poder de Dios para hacer buenas obras. Bendito sea el Señor. Estamos llenos del poder de Dios para hacer buenas obras. Escucha bien, tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo si nos conectamos al Espíritu Santo. Jesús dijo, nada pueden hacer fuera de mí. Necesitan conectarse a la fuente del bien, a la fuente del poder, a la fuente de la autoridad, a la fuente del amor. Si nos conectamos, entonces estamos salvos y estamos llenos de poder para hacer buenas obras en todo tiempo. Pero eso no garantiza que yo vaya a hacer buenas obras para tener garantía. La Biblia me dice que mi salvación está garantizada cuando acepto a Jesús como Señor y Salvador personal. No hay otra manera. Romanos capítulo 10 dice que con el corazón creemos para justicia, pero con la boca confesamos para salvación y vida eterna. Muchas veces estamos creyendo en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo por muchos años, pero nunca hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Entonces no tenemos la garantía de que su espíritu se haya conectado a nuestro espíritu. Para que su espíritu se conecte a nuestro espíritu, tenemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través del Hijo. Si no aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nunca podremos ver esa gracia en nuestra vida, ver ese poder operar en nuestra vida. Cristo ha venido para reconciliar al mundo con Dios. Cristo murió en la cruz del Calvario para que por su gracia
por su gracia, seamos llenos de su espíritu, seamos empoderados, trasladados de las tinieblas a su luz y desde allí gobernar y demostrarle al mundo el amor de Dios. En el capítulo 3 lo vamos a ver también, pero vamos a terminar esta parte del capítulo 2. Nos queda una parte del capítulo 2 que es la reconciliación por medio de la cruz. Cómo quizás por muchos años estés creyendo en Cristo, en su sacrificio, pero no has visto esa reconciliación, cómo Dios lo ha hecho, para qué Dios lo ha hecho. Pues lo vamos a ver en la cuarta parte de este estudio. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hasta la próxima. En el corazón, luz divina y salvación. Magda habla con razón, no se va la redención. Programa de vida y fe nos enseña cómo creer. Jesucristo es el Rey, con amor nos hace ver. Exaltemos su nombre hoy, en su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. El mensaje claro está. Biblia viva guiará, cada alma encontrará en su paz libertad. Exaltemos su nombre hoy, en su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. El mensaje claro está, Biblia viva guiará, cada alma encontrará en su paz libertad. Exaltemos su nombre hoy, en su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. Maga con sabiduría nos muestra la verdad, con fe en armonía vivimos en su bondad. Palabra viva en el corazón, luz divina, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción, nuestra canción. Jesús es nuestra canción. Maga con sabiduría nos muestra la verdad, con fe en armonía vivimos en su bondad.